Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Por esta ocasión les voy a enseñar cómo hacer el patrón de lo que es nuestra malla levantapompas. Aquí les voy a mostrar todas las medidas. Aquí yo tengo una cartulina, miren, esta cartulina ustedes la pueden conseguir en cualquier papelería. Es de las cartulinas que traen lo que es la parte de aquí café y la parte de acá blanca. Yo voy a empezar como siempre con el mismo método que hago para que se les facilite sacar cada medida. Esta cartulina nos da 90 centímetros así por 1,20 así, miren. Vamos a tomar la parte más larga para hacer nuestra malla que quede hacia ese lado. Yo empezaré por hacer una marca de aquí de la orilla a 30 centímetros, que es aquí, miren. Voy a hacer una marca a lo que es la altura de nuestra cartulina, a 30 centímetros. Este va a ser el centro de nuestra malla. Aquí yo ya tengo lo que es 30 centímetros de aquí a aquí. Este será el centro de nuestra malla. Entonces vamos a empezar a hacer lo que son las marcas que yo siempre hago. Marcas de 5 centímetros. Bueno amigos, yo ya aquí tengo lo que es la raya central. Estas rayitas son de 5 centímetros cada una. Yo lo hago así para darles las medidas de lo que es. Este va a ser lo que es el delantero y el trasero. Vamos a ponerle aquí. Trasero y delantero. Vamos a empezar dándoles lo que son las medidas del delantero. Aquí les voy a ir poniendo cada medida para que ustedes lo puedan hacer también. Aquí lo que es esta parte de aquí va a ser la pata de nuestra malla. Empezando aquí yo le voy a dar 12.8. Aquí voy a hacer una marquita de 12.8. Esta es la parte de abajo, lo que es la pata. De aquí le voy a dar 13.1. 13.1. Aquí hago otra marquita. La siguiente la voy a dar de 13,5. 13,5. Aquí está, miren. La siguiente va a ser de 14. Si se dan cuenta, aquí va ampliando 14 centímetros. Mi siguiente marquita la voy a dar de 14,5. La siguiente la voy a dar de 15.3. 15.3. La siguiente será de 16 centímetros. La siguiente será de 16.8. 16.8. Esto es lo que es nuestro delantero. La siguiente será de 17.7. La siguiente será de 18.7. Aquí está aumentando 1 centímetro. Esta la hicimos de 17.7. La otra 18.7. La siguiente será de 19.7. 19.7. La siguiente ya será de 21. 21. La siguiente será de 22.2.
22.2. La siguiente será de 23.3. 23.3. La siguiente será de 24.8. 24.8. Aquí nos vamos a quedar en 24.8. Aquí le voy a poner 24.8. Aquí nos vamos a quedar porque de aquí vamos a empezar a marcar y a unir todos nuestros puntos. Vamos a tratar de hacerlo con un metro, tratando de unir nuestros puntos como nos vayan pidiendo. Empezamos por estos. Luego aquí tratamos de hacerle la vueltecita, porque aquí van haciendo como vueltecita. Esto es así. Nos van quedando así. Aquí tratamos de unir de a uno por uno, porque aquí como que ya va sesgando un poquito más. Y así nos quedó, miren. Esa es la parte del delantero. Nos quedamos en 24.8. Aquí, si se dan cuenta, aquí sigue la siguiente rayita, pero vamos a hacer una más o menos por aquí, porque aquí es donde nos va a quedar nuestro tiro. Esa la vamos a hacer de 3,5. Vamos a hacer una marquita aquí de 3,5. Aquí son 3,5. Y vamos a marcar con nuestro metro. Esta nos va a dar 26 centímetros. Nos va a llegar hasta aquí, miren. Allí es donde nos va a llegar nuestro tiro de lo que es el delantero. Entonces quedamos que esta nos dio 26. Ya la siguiente nos va a dar 23.6. 23.6. Aquí ya entró un poquito porque este va a ser lo que es el tiro. La siguiente va a ser de 21. Ya la siguiente va a ser de 20,5. 20,5. Entonces, ahora vamos a tratar de unir lo que son estos puntos de aquí. Lo vamos a hacer con esta regla curva. Aquí así, miren. Y el siguiente punto lo vamos a unir de esta forma. Así, miren.
Entonces de aquí nos quedamos en 20,5. Aquí se los voy a poner 20,5. Aquí le vamos a poner 21. Ahorita les voy a poner todos los numeritos de aquí. 23.6. Esta es la medida de lo que son nuestras líneas. De 20,5 que nos quedamos, de allí le vamos a dar 3 centímetros y medio, porque aquí es donde va a terminar nuestro tiro del delantero. Y le hacemos lo unimos. Aquí nos va a dar el tiro del delantero. Así nos quedó, miren. Ahora nos vamos a ir con las medidas de lo que es el trasero. Aquí vamos a empezar con 13.4. Vamos a empezar a hacer los puntos. La parte de abajo 13.4. Aquí nos dio 12.8. Si se dan cuenta, lo que es la parte del trasero es más ancha que el delantero. Eso ya más adelante les digo por qué. Aquí le vamos a dar 13.7. Y acá nos dio 13.1. La siguiente nos dio 14.1. 14.1. Aquí nos dio 13,5. Aquí nos va a dar 14,5. 14,5. Aquí nos dio 14 exactitos. La siguiente nos va a dar 15. Aquí nos dio 14,5. Nos quedamos en 15. Aquí nos va a dar 15.8. 15.8. Y aquí nos dio 15.3. Aquí nos dio 16,5. 16,5. Y aquí nos dio 16 exactitos. Enseguida nos dio 17.2. 17.2. Y aquí nos dio 16.8. Aquí nos dio 18 exactitos. Y aquí nos dio 17.7. Aquí nos dio 19.1. 19.1. Y acá fueron 18.7. Aquí nos dio 20.2. 20.2. De 20.2 en el delantero nos dio 19.7. La siguiente de 20.2 fue 21,5.
Aquí está. 21,5. Y en el siguiente nos dio 21. Aquí nos dio 22,8. 22,8. Y este nos dio 22,2. Ya en la siguiente nos dio 24,1. 24,1. En el siguiente nos dio 23,3. 23,3. Ya el siguiente fue en el delantero de 24,8. Y acá nos dio 25,5. 25,5. 25,5. Aquí en 25,5 nos vamos a traer la misma rayita de aquí hacia acá. De esta forma. Lo que es el tiro del delantero, si se dan cuenta, nos quedó en esta rayita que le hicimos aquí. En el delantero nos quedó exactamente. En el trasero va a ser un poquito diferente. En el trasero le vamos a dar un poquito más hacia abajo. Esta rayita de aquí nos dio 25,8. 25,8. Y va a dar aquí, miren. Esta va a quedar aquí. Pero en sí nuestro tiro va a ser 2 centímetros más, 2 milímetros más abajo. Y nos va a quedar un poquito más retiradito de ese puntito. Nos va a quedar por aquí, miren. El tiro va a quedar aquí. No va a quedar en la rayita como el delantero, sino que va a quedar un poquito más abajo. Y vamos a empezar a unir todos nuestros puntos. Aquí vamos a tratar de unirlo de forma como sesgadita, como nos lo va pidiendo nuestros puntitos. Nos quedó de esta forma, miren. Entonces esta de aquí a aquí al punto nos da 25,8 quedamos. 25,8 sería esta. 25,8. Ya la siguiente nos va a dar lo que es 24,3. 24,3. Nos va a quedar más o menos aquí. La siguiente nos va a dar 23,7. 23,7. La siguiente nos va a dar 23,6.
23.6. Aquí vamos a hacer esto, miren. Aquí vamos a entrar más o menos bastantito. De aquí le vamos a hacer como un tipo pancita aquí. Esto es lo que nos va a hacer como el tipo bolsita. Aquí miren. Van a hacer aquí como un tipo, como una S. Yo este corte se lo recomiendo aquí porque esto es parte importante de lo que es el efecto levanta pompa. Así. Entonces de 25.8 nos quedamos en 24.3, que es esta de arriba. 24.3. Esta de aquí nos dio 23.7. 23.7. Y esta de aquí nos dio 23.6. 23.6. La siguiente de aquí nos va a dar lo que es 23. 23. Y es aquí. Entonces aquí también le vamos a dar la continuidad de lo que es esta curvita, miren. Entonces esta nos dio 23. De esta rayita de 23 hacia arriba le vamos a dar 4 centímetros de aquí hacia arriba. Centímetros. Aquí es donde va a parar nuestro tiro. De aquí nos la vamos a llevar corridita hasta el delantero. Y vamos a hacer esto, miren. De allí le vamos a dar hasta acá. Aquí es donde el delantero, si se dan cuenta, va más abajo que lo que es el trasero. De aquí nos la vamos a llevar hasta acá. Estas son las medidas, miren. De aquí vamos a empezar a cortar. Necesitamos cortar nuestro molde para poder sacar lo que es nuestra bolsa y lo que es esta pieza de aquí. Ahorita les doy las medidas. Por lo pronto vamos a cortar nuestro molde. Y así es como nos quedó nuestro molde ya cortadito, miren. De esta forma. Yo ya lo separé también por mitad. Necesitamos cortarlo así por mitad. Nos quedó de esta forma. Ya si acomodamos bien nuestro molde, nos damos cuenta que el delantero es un poco más chico que el trasero, miren. Aquí viene siendo como 1 centímetro de diferencia. Y acá nos hace lo que es esta forma. Ahora vamos a sacar lo que es la bolsa de aquí. Y la cuchilla que va de aquí hacia abajo.
Bueno amigos, pues ya aquí tenemos lo que es nuestro trasero, miren. Aquí vamos a hacerle lo que es ya lo que es el corte de aquí. Vamos a empezar de la rayita del 23. Vamos a hacerle aquí un punto porque de aquí vamos a hacerle el corte de aquí a lo que es el 23.6. Aquí va a terminar, miren. Yo lo que voy a hacer aquí va a ser darle 1,5 centímetros que quedaría aquí. Aquí es donde yo voy a hacer lo que es esto, miren. De lo que es de aquí a aquí, vamos a darle 10,5, que es aquí, miren. Aquí es donde va a ir lo que es el corte. De aquí vamos a unir este punto y de aquí vamos a bajar. Entonces de aquí vamos a tratar de hacer como un tipo arco. De aquí así, miren. Así. Ya tenemos nuestro primer rayita. Ahora de aquí vamos a bajar a nuestro punto de aquí. Y lo vamos a hacer así, miren. De esta forma. Aquí nos quedó un poco más chico, aquí nos quedó un poco más largo. Vamos a cortar esta parte de aquí. Lo vamos a cortar de aquí hacia abajo. De esta forma, miren. Y nos va a quedar de esta forma. Aquí sí les quiero aclarar una cosa. Esta pieza, como queda muy chiquita de aquí, y como aquí al momento de que unimos, se puede decir que se pierde lo que es medio centímetro de aquí y medio centímetro de aquí. Entonces a esta pieza le vamos a aumentar 1 centímetro hacia arriba. Nos va a quedar más o menos de aquí así, miren. Más o menos esta va a ser la medida. Esto, como les digo, lo vamos a hacer porque se pierde medio centímetro de cada lado al unir estas piezas. Entonces aquí le vamos a aumentar 1 centímetro hacia arriba y le vamos a quitar aquí una pequeña pestañita. Más o menos de esta medida, lo que es como medio centímetro. Esto es porque al momento de que hacemos nuestras pinzas, esto va a juntar, y para que esta nos dé hasta aquí tenemos que cortar un poco para que al momento de que nuestras pinzas recogen, esta nos llegue aquí. Las pinzas yo las voy a hacer de esta medida. Mi primer pinza yo la voy a hacer de lo que es, voy a tomar esta rayita de referencia, le voy a dar 8 centímetros. Aquí miren, a 8 centímetros. De esta pinza le voy a dar 5 centímetros para hacer la otra,
y de esta voy a hacerle otros 5 centímetros. Me quedaron de esta forma. Aquí está la primera, la segunda. Bueno, esta es la primera, segunda y tercera. Así nos quedó, miren. Digamos que esta nos va a quedar de esta forma. Esta así. Y esta así. Así nos van a quedar nuestras pinzas. Entonces no se nos olvide aumentarle 1 centímetro a esta para acá. 1 centímetro, así, más o menos. Bueno, aquí ya tenemos lo que es la parte del trasero. Ahora vamos a hacer lo que es el delantero. Vamos a ver, de aquí de la orilla, de aquí de la orilla, aquí le vamos a hacer una marquita de 16 centímetros. Nos quedó aquí. En lo que es la marquita del 26, le vamos a dar medio centímetro hacia abajo. Nos va a quedar aquí, miren. De esta rayita del 26 aquí nos va a quedar nuestra marquita. Ahora más o menos vamos a hacer esta figura también, como un tipo arquito. Ahora hay que pasarlo bien con lo que es el pincelín. Nos quedó así. Ya que tenemos nuestro dibujo aquí de lo que es nuestra bolsa, vamos a utilizar otro pedazo de cartulina. Miren, lo voy a poner de esta forma para que vean cómo saco yo la bolsa. Voy a copiar lo que es esta parte de aquí. Solamente lo que es nuestra bolsa la voy a copiar de esta forma. Miren, aquí hago una marquita y aquí hago la otra. Entonces nos va a quedar más o menos así y así. Entonces vamos a tomar más o menos de referencia aquí. Vamos a bajar. Y hacer esto. Entonces ahora lo dibujamos bien. Voy a cortar lo que es mi pieza, esta que acabo de dibujar. Este lo vamos a guardar porque de aquí vamos a sacar la otra pieza.
Esta más o menos nos quedó así, miren. Nos quedó así. De esta misma pieza la vamos a poner. Esta misma pieza la vamos a poner aquí. Y también la vamos a copiar de esta forma. La cortamos. Y nos quedó así, miren, aquí ya tenemos dos piezas. Para hacer la bolsa bien completa como debe de ser. Yo voy a tomar lo que son 11 centímetros. Voy a tomar lo que son 11 centímetros. Y aquí lo voy a marcar. Y de aquí voy a tomar 5,5. Así, miren. Entonces ahora lo que voy a hacer es hacer como una curvita aquí. De esta forma y cortamos. Y nuestra bolsa va a ser esta. Así nos quedó, miren. Entonces esta pieza va a ir aquí. Aquí ya nada más cuando tenemos esta pieza, amigos, esta la vamos a poner arriba de nuestro delantero. Y ya nada más al delantero le vamos a hacer lo que es un cortecito, que sería este, miren. Este va a ser la parte donde vamos a meter la mano a nuestra bolsa. Ya nada más hacemos esto. Lo cortamos y este delantero así nos quedó, miren. Así, con este cortecito aquí. Lo que es la pieza que va completa, y este nos hace lo que es la bolsa. Ya tenemos nuestro delantero completo con sus bolsas. Tenemos nuestro trasero con sus pestañitas, con su pestañita. Y ya sus marcas para hacerle lo que son las pinzas. Solamente aquí nos hace falta aumentarle 1 centímetro. Ahorita se lo aumentamos para que vean cómo queda. Esto es fácil. Solamente vamos a hacer esto, miren. Ponemos nuestra pieza así. La dibujamos exactamente. Y le aumentamos aquí el centímetro.
le marcamos 1 centímetro. Utilizamos lo que es nuestro metro. Y cortamos. Y nos quedó de esta forma, miren. Si se dan cuenta, aquí ya le aumentamos lo que es 1 centímetro. Esta es la diferencia, miren. Entonces ahora nuestro trasero nos va a quedar de esta forma. Así, miren. Aquí ya tenemos nuestro molde completo. Solamente nos hace falta la pretina. Bueno, miren, yo de este pedazo voy a sacar lo que es mi pretina. Mi pretina va a tener lo que son le vamos a dar 18 centímetros de ancho. Va a ser de aquí. Voy a hacer otra marca por acá de 18. Y con el metro yo voy a marcar una raya de esta forma. Así. Lo que voy a hacer es mi pretina la voy a medir de 9 centímetros. Le voy a hacer una marquita aquí de 9 centímetros. Esta va a ser la mitad de mi pretina. Y acá le voy a marcar otros 9 centímetros. Y voy a marcar así. Y la voy a doblar a la mitad. De esta forma, miren. Entonces ahora corto mi pretina. Me quedó esto así, miren. A mi pretina yo la voy a dejar de 70 centímetros. Y marco. Más o menos la voy a cortar de aquí.
miren. Ya que tengo yo mi pretina aquí, algo también muy importante que tenemos que hacer. Vamos a entrar lo que es 2,5 centímetros hacia adentro. De aquí así. Y vamos a marcar una línea. De esta forma. Les tiene que quedar así, miren. Así. Entonces de aquí le dimos lo que es 2,5 centímetros. Acá le vamos a dar también la misma medida. 2,5 centímetros. Y vamos a marcar también una línea así, miren. Así nos va a quedar. Aquí está la línea y acá está la otra. Vamos a doblar y vamos a hacer ese corte de esta forma. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Y nos va a quedar así, miren. Así nos quedó nuestra pretina. Si se dan cuenta, aquí lleva una ondita. Y acá lleva la otra. Nos quedó de esta forma. Y así es como nos quedó nuestro molde de lo que es la malla levantapompas. Aquí tenemos nuestra pretina. La podemos doblar por mitad. Así, miren. Tenemos lo que es nuestro trasero con su aquí. Yo les recomiendo que aquí le hagan lo que son las marquitas bien al molde, para cuando marquen su pieza, aquí no se les olvide hacerle las marcas de las pestañitas. Yo lo que hago es esto, miren. Le doy un pequeño pellizquito aquí. Y le quito esto. Le hago un pequeño pellizquito aquí. Y le quito esto. El otro aquí. Esto nos queda más o menos así, miren. Así. Aquí están las marquitas, miren, aquí está uno, aquí está otro y aquí está otro. Su pieza. Y aquí nuestro delantero con lo que es su bolsa y la otra parte de la bolsa. Esto fue lo que es nuestro molde de la malla levantapompas, amigos. Si les gustó este video, suscríbanse, denos like, activen la campanita de notificaciones para seguir subiendo este tipo de contenido. Les damos muchas gracias por su apoyo y nos vemos hasta nuestro siguiente videito.